las historias. El día a día de nosotros los campesinos es levantarnos. Todos los miembros de la comunidad somos sobrevivientes de este conflicto. Soy una mujer de labor social. Las noticias. Con 6.600 millones de pesos. Así lo reafirmó Elizabeth Granada Ríos. Con todos ustedes este recuento de lo sucedido. Los personajes. Primero, de fortalecer institucionalmente la atención a las víctimas. Hemos avanzado en 730 indemnizaciones. Todo lo escuchas en V Radio. V Radio. Las voces de los protagonistas de la reparación integral. Bienvenidos a V Radio, el programa de la Unidad para las Víctimas, con las noticias de la reparación integral a las víctimas del conflicto. En la presentación los acompañamos Santiago Santa Coloma y Marta Esteves. Hola, Santiago. Hola, Marta, bienvenida y un saludo a los oyentes y a las víctimas del conflicto que están con nosotros. Estaremos, como siempre, con el equipo de comunicaciones de la Unidad para las Víctimas en las diferentes regiones del país. Comenzamos, esto es V Radio. En V Radio, la esencia de la información. Los avances en atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. El director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, realizó la entrega de bienes que benefician a sujetos de reparación colectiva en el departamento del Amazonas. Saludamos a Diego Monroy para que nos cuente más detalles. Adelante, Diego. Marta, Santiago y oyentes, cordial saludo. En la capital del departamento de Amazonas, en una ceremonia breve a la que asistieron los líderes y gobernadores de los cabildos, el director general de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, acompañó y realizó las entregas de bienes como embarcaciones, elementos tecnológicos, de audio, de video y mobiliario escolar a varios sujetos de reparación colectiva étnicos. Estas entregas se realizaron en asocio con la Organización de Estados Iberoamericanos. 16 sujetos de reparación colectiva protocolización, entregándoles bienes de uso colectivo, embarcaciones, entregándoles también equipos de cómputo, equipos de comunicación, equipos que les van a permitir a las comunidades el fortalecimiento de su gobierno, pero adicional a eso, de sus comunidades. Cuando hablamos de estos equipos es la posibilidad de que los niños tengan un computador para sentarse allí en sus comunidades, de tener cómo hacer sus reuniones con estos equipos de comunicación, pero adicional a eso, fortalecimiento del transporte, el fortalecimiento de sacar sus productos para poderlos comercializar, pero garantizar también el transporte cuando necesitan en altas horas de la noche transportar a un herido, transportar a un enfermo. Los gobernadores de los cabildos y los líderes de las comunidades agradecieron a la Unidad para las Víctimas por las entregas de estos elementos. Muy agradecido con la unidad porque la verdad se están dando el cumplimiento a todos los acuerdos firmados. Estos equipos que hemos solicitado no los solicitamos simplemente por hacer un gasto de recursos. Estos equipos y todos estos mobiliarios, equipos tecnológicos, la lancha, son equipos que verdaderamente los necesitamos. Para nosotros significa mucho porque con eso podemos hacer infinidad de cosas que hacíamos, pero con esto vamos a hacer mucho más fácil todo ese tipo de trabajo. La entrega de todos estos elementos, estos materiales para nosotros es un significado muy importante porque nos ayuda a resolver situaciones difíciles en las que nos encontramos actualmente por ese desplazamiento. Finalmente, el director de la Unidad para las Víctimas dio a conocer que del total de estas entregas realizadas a estos 5 sujetos de reparación colectiva se hizo una inversión de cerca de 507 millones de pesos. Diego Fernando Monroy, V Radio. En Puerto Inírida también estuvo el director general de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, para asistir a un comité de justicia transicional donde se habló de las acciones para beneficiar a las víctimas de esta zona del país y trabajar de la mano con las autoridades locales. Este es el balance que entregó el director general Ramón Rodríguez al término de este encuentro. Nos encontramos en Puerto Inírida, aquí en el departamento del Guainía, cumpliendo agenda de la Dirección Territorial Meta y Llanos Orientales, participando en el Comité de Justicia Transicional Municipal. Logramos varios propósitos. Lo primero, revisar un plan de trabajo, y ese plan de trabajo significa el plan de acción territorial que adelanta la administración municipal en concertación con las víctimas en el marco del comité, y adicional a eso también revisar plan de contingencia, cómo vamos avanzando en el plan de contingencia, los planes de retorno y reubicaciones de 2 comunidades, y también revisar el compromiso frente al proceso de caracterización de la población víctima de Puerto Inírida, un trabajo articulado con la gobernación del Guainía y que esperamos
que para del mes de junio, julio ya tener los resultados de esta caracterización, donde ofrecemos todo el proceso de acompañamiento en la construcción de los planes, como también en el proceso de caracterización y también cómo podemos consolidar todo el proceso de atención, asistencia y reparación para poder acompañar a las víctimas de Puerto Inírida y del departamento del Guainía para garantizar sus derechos en el proceso de reparación. La Mesa Nacional de Víctimas se reunió en Bogotá para realizar un trabajo que tuvo como resultado la definición de propuestas para el encuentro que tendrán con los representantes electos a las circunscripciones de paz. Las propuestas están enmarcadas en el fortalecimiento de la Ley 1448 para materializar las acciones de manera efectiva hacia la reparación integral. El objetivo central será entregar las propuestas para que éstas hagan parte de la agenda legislativa del Congreso de la República. Y más noticias de la reparación integral en 60 segundos. 60 segundos. La información más destacada de la Unidad para las Víctimas. 60 segundos. Este sábado 30 de abril se celebra el Día del Niño y la Unidad para las Víctimas se vincula a los actos conmemorativos de esta fecha, reiterando su compromiso con el restablecimiento de los derechos de los más afectados por el conflicto armado. En el más reciente Comité Ejecutivo de la Mesa Nacional de Participación Efectiva de las Víctimas se concluyó, entre otras cosas, que la entidad seguirá brindando todo el acompañamiento técnico necesario para la incidencia de las víctimas en el escenario legislativo relacionado con las 16 circunscripciones especiales de paz. Con la realización de una ceremonia, canto de alabados, rituales y varios homenajes, se conmemoran los 20 años de la masacre de Bojayá, en Chocó, y la Unidad para las Víctimas continúa trabajando en la implementación de medidas concertadas en el Plan Integral de Reparación Colectiva, con el que se busca el resarcimiento de miles de personas a través del fortalecimiento de las organizaciones. La Unidad para las Víctimas se consolida en todo el territorio nacional y en V Radio les contamos lo que pasa en las regiones. Vamos con las noticias desde las regiones con Eberto Amor Beltrán. Saludos, Eberto, adelante. Compañeros, muchas gracias. Un saludo cordial a ustedes y por supuesto a todos los oyentes. Estas son las noticias de las regiones. En Buenos Aires, Bolívar, se realizó la entrega de bienes de uso colectivo para la comunidad de esta región. La nota con Patricia Díaz. A 45 minutos del Banco Magdalena se encuentra el corregimiento de Buenos Aires en el Peñón Bolívar. Por vía fluvial llegamos hasta este territorio para hacer entrega de bienes de uso colectivo. La directora territorial de la Unidad para las Víctimas en Bolívar y San Andrés, Milady Galeano, lideró la jornada. En esta oportunidad hacemos entrega del bien de uso colectivo de una chalupa. Este medio de transporte fluvial va a impulsar todas las acciones y actividades que desarrolla esta asociación campesina en la que viven más de 500 víctimas del conflicto armado. Lo más significativo del evento fue la entrega oficial de la chalupa o bote tipo taxi que perdieron en el año 2005 a causa del conflicto armado. Una víctima directa de los hechos fue John Jairo Moreno, miembro del Comité de Impulso de la Asociación de Campesinos de Buenos Aires, ASOCAT, y que en esa época se desempeñaba como inspector de policía. Nos trataron como de sapo, que nosotros habíamos ido a hacer la denuncia al Peñón al gerente de la ES en ese momento. Él intentó intervenir para llevarse la chalupa y ellos dijeron que no, que la chalupa se la llevaban por encima de la cabeza de ellos. Gracias a las medidas de restitución, este transporte fluvial fue recuperado por la población, como nos cuenta el enlace de víctimas del Peñón, José Ballesteros. Hoy como enlace de víctimas, pues tengo la oportunidad por parte de Dios de presenciar la entrega y la devolución de este vehículo que en un momento nos causó lágrimas y dolor cuando nos la quitaron. En la jornada también fueron entregados implementos deportivos para la práctica de fútbol y básquetbol y elementos tecnológicos para el fortalecimiento de la organización. Desde el departamento de Bolívar informó para V Radio Patricia Díaz. En el Tolima se entregó dotación para una institución educativa. La noticia con John Carlos Rincón. Muy amable, buen día, saludo para usted y para todos nuestros compañeros. Esta semana en el municipio de Murillo, en un acto protocolario que contó con la participación de la directora territorial central de la Unidad para las Víctimas, María José Dangón, directivos, docentes, padres de familia, comunidad en general y representantes de la administración municipal, se realizó la entrega de mobiliario y dotación a dos instituciones educativas, la Institución Técnica Educativa Lepanto y
y la institución El Bosque, ubicada en zona rural, en el marco de un proyecto coordinado con la administración municipal en cabeza de su alcalde Antonio José García Rodríguez y la Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias. Con respecto a la entrega de estos elementos, nos habla el rector de la institución educativa técnica Lepanto en Murillo, Joan Carlos Mora Salinas. Quiero agradecer a la unidad de víctimas por este importante proyecto, el cual nos dio dotación que va a servir tanto para las aulas como para la parte administrativa de la institución. Somos casi 500 estudiantes que se van a beneficiar con este proyecto y también estamos entre 45 entre docentes y administrativos que agradezco de antemano todo este aporte que hace la unidad de víctimas. Los elementos entregados también servirán para el funcionamiento del restaurante escolar y, como ya lo advertía el rector de la institución educativa Lepanto, beneficiarán también las labores del área administrativa. Finalmente hay que decir que este proyecto tuvo una inversión cercana a los 80 millones de pesos. Para la directora territorial central de la Unidad para las Víctimas, María José Dangond David, estas acciones corresponden al compromiso de la unidad para aportar de manera concreta y significativa a la garantía del derecho a la educación de nuestros niños, niñas y adolescentes en los diferentes territorios. Esta es la información desde el departamento del Tolima. John Carlos Rincón para V Radio. La Unidad para las Víctimas entregó indemnizaciones por 4.000 millones de pesos en Caquetá. Indira Lorduy con la nota. La territorial Caquetá Huila de la Unidad para las Víctimas viene entregando cartas de indemnización en varios municipios del territorio caqueteño por un monto cercano a los 4.000 millones de pesos. Escuchemos a Gina Paola Lombana López, directora territorial Caquetá Huila. Entregamos en el Doncello a 32 personas la respectiva carta de indemnización por una cifra aproximada a los 195 millones de pesos, mientras que en el municipio de Puerto Rico hubo 43 cartas, incluyendo a San Vicente del Caguán y La Montañita, por un monto cercano a los 600 millones de pesos. Para finalizar, se entregaron en Florencia 3.155 millones, equivalentes a 121 cartas de indemnización a víctimas del conflicto armado. El proceso se cumplió en un ambiente de integración en las sedes de las alcaldías municipales, mientras en Florencia se desarrolló en el auditorio de la Dirección Territorial de la Unidad en el barrio Porvenir. Escuchemos a una de las personas indemnizadas. Se trata de Camila Rayo. Su padre, Héctor Rayo, recibió este recurso del Estado colombiano. El día de hoy estoy acompañando a mi padre, Héctor Rayo. Estamos agradecidos con la unidad de víctimas porque hoy lo están indemnizando. Queremos darle gracias porque mi papá, el nombre de él es Héctor Rayo y él sufre de la enfermedad de Parkinson. Entonces estamos muy agradecidos con la unidad de víctimas ya que lo están indemnizando y con esa platica queremos darle una mejor calidad de vida, adecuar la casita, el apartamentico donde él vive. Bueno. Las víctimas que recibieron la indemnización son personas mayores de 68 años, algunas con enfermedades terminales y otras con discapacidad que hacen parte de la población de ruta priorizada. De manera individual reciben además la carta de dignificación en la que el Estado colombiano pidió perdón por los hechos violentos del conflicto interno. Desde Florencia, capital del departamento del Caquetá, informó Indira Lorduy Ramírez para V Radio. El departamento de Nariño avanza en el proceso de reparación colectiva a las víctimas. Natalie Bastida nos cuenta más detalles de esta información. Adelante, Natalie. Un saludo cordial, compañeros. Así es, en Nariño se protocolizó el Plan Integral de Reparación Colectiva con el sujeto comunitario de Alto Mira y Frontera en Tumaco. En este espacio se socializaron las medidas de reparación, de las cuales 5 son de restitución, 5 de satisfacción, 1 de garantías de no repetición, 1 de indemnización y 2 de rehabilitación, para un total de 14 medidas que buscan beneficiar al Consejo Comunitario, al cual pertenecen 4.594 habitantes según su censo. Escuchemos a Rica Hurtado Campo, representante legal del Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera. Creo pues que esto era lo que habíamos esperado como comunidad, porque los trae unos proyectos que van a ayudar a desarrollar a las comunidades en toda esta problemática social que los trajo el posconflicto. Espero que la comunidad también estén
con la capacidad de recepcionar el esfuerzo que se ha hecho durante todo este tiempo. La Unidad para las Víctimas realizará una inversión total en la reparación superior a los 3.365 millones de pesos. Esto con el fin de avanzar en este proceso de reparación colectiva junto de las manos de las entidades del SNARIP. Desde la Dirección Territorial Nariño, informó Natalie Bastidas. Las víctimas del conflicto en Santander se benefician gracias al Fondo para la Educación Superior. Miguel Alcalá nos cuenta. Adelante, Miguel, saludos. Hola compañeros y oyentes de V Radio, yo los saludo desde aquí, desde Bucaramanga en Santander, con una noticia bastante motivadora para todas las víctimas del conflicto que quieren cumplir su sueño de ser profesionales. Y es que Daulis Cantillo, una joven santanderiana residente en el municipio de Girón, consiguió su título de la Universidad Santo Tomás en Ingeniería de Telecomunicaciones gracias al Fondo de Reparación y a la intervención y seguimiento de la Unidad para las Víctimas durante todo su proceso. Esto fue lo que nos dijo Daulis al terminar la ceremonia de graduación y recibir su diploma. También agradecida con el fondo por el acompañamiento que me hicieron en cuanto a mi carrera, que siempre estuvieron igual ahí por momentos muy pendientes, de si me faltaba algo, que si podían ayudarme en algo. Y pues nada, muy feliz, que sueñen que sí se puede hacer realidad y que no necesitan, o sea, no es que pues uno dice sí, no, que el dinero y demás, pero mira, que yo estudié y fue un dinero del fondo, que gracias a eso acá terminé todos mis semestres y obtuve mi título. Entonces, si ellos se permiten soñar, se les va a dar la oportunidad, se les va a abrir las puertas. Bueno, y junto a Daulis se graduó también Julián Jurado, un joven víctima del conflicto, quien vive en el municipio de Lebrija, aquí en el departamento de Santander. Y la Territorial Santander de la Unidad para las Víctimas tiene unos convenios educativos que motivan a las víctimas a que se acerquen y pregunten sobre descuentos. Están las unidades tecnológicas de Santander, la Universidad Industrial de Santander, la Universidad de Santander y la Universidad Santo Tomás de Aquino. Desde Bucaramanga, en Santander, informó Miguel Alcalá. En Casanare se cerró un plan de reparación colectiva. Daisy Tibidor nos cuenta los detalles de esta información. Daisy. Así es, hoy los saludo desde el municipio de Chámeza, en límites con el departamento de Cundinamarca, hasta donde llegó la Unidad para las Víctimas para llevar a cabo el cierre del sujeto de reparación colectiva campesino de este municipio. Aquí, durante los últimos 7 años, se implementó el Plan Integral de Reparación Colectiva, que dejó como muestra la transformación turística y productiva de la comunidad de este pequeño municipio que fue golpeado por el conflicto, especialmente por el hecho de desplazamiento forzado. Freddy Valero es el representante del Comité de Impulso y nos dio un balance de lo que fue estos últimos 7 años de trabajo con la Unidad para las Víctimas y las entidades del SNARIP. Significa para nosotros dar terminación a un gran proceso que se hizo durante más de 6 años, donde se hizo un diagnóstico con toda nuestra comunidad, con todos los líderes del Comité de Impulso, donde se relevaban todos los hechos que sucedieron colectivamente en cada una de nuestras veredas, en cada uno de nuestros barrios, durante el periodo de violencia que tuvimos en nuestro municipio. Desde el departamento de Casanare informó para V Radio Noticias Daisy María Tibidor. En La Dorada, Caldas, se implementó una de las estrategias psicosociales de la Unidad para las Víctimas. La nota con Edwin Herrera. El punto de atención a víctimas ubicado en la zona céntrica del municipio de La Dorada, en el departamento de Caldas, fue el sitio ideal para desarrollar la estrategia psicosocial Vivificarte, una iniciativa que implementa la Unidad para las Víctimas y que está dirigida de manera exclusiva a las mujeres víctimas de delitos sexuales en el marco del conflicto. Miriam Ortiz, una de las participantes de la estrategia, expresó: Me pareció muy importante, muy bueno, porque asimismo nos motivan, y también muy importante porque sabemos que estamos ahí, que nos tienen presente en el proceso de víctimas, y me parece muy bueno que lo sigan repitiendo. Vivificarte también hace énfasis en que las mujeres se empoderen de su papel de liderazgo en la sociedad por medio del reconocimiento de sus derechos, sujetos de especial protección.
Asimismo, se brinda educación financiera que aporte al desarrollo de proyectos de vida dignificantes y que contribuya a la reparación simbólica de las víctimas. Esther López, otra de las beneficiarias de la jornada. Me pareció muy buena la estrategia que están realizando, ya que lo motivan a uno espiritualmente, de motivación. Es un taller donde uno interactúa con las otras mujeres para así tener un mejor futuro, unas mejores proyecciones. Muchas gracias por el taller y por tenernos en cuenta a nosotras como mujeres. Para V Radio informó Edwin Herrera Bartolo desde la territorial Eje Cafetero. La Unidad para las Víctimas participó de la celebración de los 100 años del puerto petrolero de Colombia, Barrancabermeja, donde se llevaron diferentes entregas para las víctimas del conflicto. La nota especial con Jenny Adriana Rico. 100 años no se cumplen todos los días y en esta oportunidad el Distrito Especial de Barrancabermeja celebró esta fecha y contó con una invitada muy especial y fue la Unidad para las Víctimas, representadas por el director nacional de la entidad. Escribimos casi 100 años de historia. En la agenda del centenario del puerto petrolero, la Unidad para las Víctimas entregó 2 regalos muy especiales y para ello Ramón Rodríguez Andrade, director de la Unidad para las Víctimas, nos cuenta. Con el corregimiento Ciénaga de Lopón, el cumplimiento de este sujeto de reparación colectiva, entregando un compromiso que asumimos con el señor alcalde, la dotación de la institución educativa de este corregimiento que nos va a permitir la atención de más de 180 estudiantes, una inversión de más de 600 millones de pesos, pero adicional a eso también, cumpliéndole a las víctimas, 127 víctimas recibieron su carta de indemnización, más de 1.100 millones de pesos que quedan aquí en el distrito de Barrancabermeja, reactivando la economía, pero también cumpliéndole a las víctimas, avanzando en la ruta de atención, asistencia y reparación y atendiendo a las víctimas del país, un compromiso del presidente Iván Duque y especialmente aquí en Barranca. Por su parte, María Elsie Melo, integrante del sujeto de reparación colectiva de Ciénaga de Lopón, agradeció a la entidad estos regalos. Agradecemos al doctor Ramón Rodríguez por la entrega de los instrumentos para la Ciénaga de Lopón del colegio y agradecerle también el acompañamiento del centenario de Barrancabermeja que cumple hoy 100 años de vida. Con estas entregas que sumaron 1.800 millones de pesos, la Unidad para las Víctimas ratifica su compromiso con las víctimas del conflicto en esta región del país. Desde la bella hija del sol, Unidos por las Víctimas, informó Jenny Adriana Rico Núñez. Estas fueron las noticias desde las regiones de Colombia. Soy Eberto Amor Beltrán en V Radio. Hasta pronto. Las voces de las víctimas del conflicto revelan el poder de resiliencia. Bueno, yo soy una mujer de labor social. El tejido social de esta y de muchas comunidades de Colombia se reconstruye. En V Radio, las historias de vida. La historia en V Radio es la de Aníbal Campo y su liderazgo que traspasa fronteras. Escuchemos. Si le menciono al gran cacique Quirama, ¿lo reconoce? Y si le digo que fue uno de los monarcas más recordados de la comunidad indígena tajamíes, ¿saben dónde habitaban? Y si le digo que antes de la llegada de los colonos era una de las poblaciones que habitaba lo que hoy es conocido como Segovia, Antioquia. Pues en ese mismo territorio, Segovia, la lluviosa noche del 11 de noviembre de 1988, el sonido de las balas silenció la música carrilera que amenizaba el inicio de un fin de semana de descanso, terminando con la vida de más de 40 personas y forzando el desplazamiento de decenas de habitantes como Aníbal Ocampo, el protagonista de esta historia. En un enfrentamiento de la guerrilla, paramilitares y gobierno y todo eso, conflicto armado en Segovia, que hubieron 43 muertos y 52 heridos, y a mí eso me afectó mucho psicológicamente. Tuve que desocupar ese pueblo, al otro día tuve que salir huyendo en un bus para Medellín. Aníbal
Oriundo de Puerto Berrío, Antioquia, en el Magdalena Medio, creció en el barrio Puerto Colombia, con sus abuelitos y sus otros 3 hermanos. El atletismo fue uno de sus proyectos de vida desde muy joven, pues descubrió ese talento que lo llevaría por varias olimpiadas y competiciones en el departamento, siendo uno de los mejores. Y ahí yo empecé a trabajar en empresas, digamos, a nivel de Ecopetrol, que es una empresa muy grande y prácticamente hubieron varios atentados en la misma línea de ducto que se estaba colocando la tubería, que quemaron todas las maquinarias. Yo me acuerdo que era Techin la que tenía ese proceso de contratación y grupos armados se metieron y no dejaron trabajar ese proyecto y lo pararon por varios años y nos dejaron sin trabajo y hubieron muertos y ahí fue que yo ya empecé a desplazarme a varios departamentos de Antioquia y ahí fue que ya la vida se me fue cambiando demasiado y estuve también en Segovia, que ahí se me perdió un hermano mío de hace años y esta es la hora que no me han dado ninguna razón y yo quisiera ver por medio de ustedes si me podían ayudar. Él se llama Ruperto Antonio Ocampo y ahí yo empecé ya mi vida más diferente porque él estaba al mando mío porque yo era uno de los mayores de los hermanos. Entonces yo empecé a responderle a él la vida para sustentarlo lo que yo podía porque yo estaba mejor que él. Kilómetros y kilómetros fueron recorridos dentro del país, pero el hostigamiento y las falsas acusaciones de los victimarios le robaban la paz, hasta que tuvo que huir a tierras extranjeras que lo llevarían a vivir serias dificultades. Y Costa Rica fue el país que lo recibió. Cuando llegué pasé muchas fronteras y muchos sacrificios, pero con la fuerza de uno, de la voluntad de que uno se puede avanzar y pensando en la seguridad de uno, salvar una vida, eso se llama salvar una vida, pues porque uno no es que la salva, es que se siente obligado a huir, porque uno dejar el calor de sus padres o de la familia, no tener a nadie y llegar a un país como Costa Rica es muy duro, porque yo cuando llegué a Costa Rica no pensaba que yo iba a avanzar en ese país, porque yo me imaginaba que iba a pasar como en Colombia, que la misma cosa, pero me gustó de Costa Rica que no hay ejército, es un país que no hay ejército, al no tener ejército es un país que tiene mucha educación, tiene progreso y avance, y es un país que nos cuidan la juventud y cuidan la vejez y cuidan todas las cosas, pues, y ahí fue que yo empecé mi vida muy diferente. Y hoy por hoy le doy gracias que salí líder de las víctimas. Así como él, cada colombiano lucha y trabaja por dar lo mejor en su tierra o fuera de ella. Y cada uno tiene su sueño. Por eso le dijimos a don Aníbal que cerrara los ojos por un momento y nos dijera, ¿cuál es su más grande sueño? Colombia sin guerrilla. Porque yo, si tuviera alguien, escribíamos un libro. Y yo sé que ese libro presenta muchas cosas porque es un país de paz. Colombia es rico en todo. Y yo sé que los compatriotas que estamos en otro país al tiempo llegan a su tierra. Y eso es lo que uno quiere. Salió y vuelve otra vez con su familia a reponer lo que uno a veces piensa, lo dañado. Solo crítica, no, repararlo y volverlo a arreglar. Eso es seguir adelante, porque las críticas también son buenas, pero si no hay crítica, no hay progreso. V Radio. Así termina V Radio. Síganos en redes sociales, en Facebook, en Twitter e Instagram, en la cuenta Unidad Víctimas y en YouTube Unidad Víctimas Col. Nos despedimos Santiago Santa Coloma y Marta Esteves. No olviden visitar nuestra página web www.unidadvictimas.gov.co para que conozcan más noticias de la reparación integral. Hasta pronto. V Radio, las voces de los protagonistas de la reparación integral.